Buenos días, queridos alumnos de quinto. Bueno, espero que estén bien. Hoy nos trae otro tema, ¿sí? Hemos visto entonces a Comte con el positivismo, hemos visto a Marx desde el paradigma conflictivo, a Comte y a Durkheim desde el paradigma consensual, y hoy nos trae el otro autor, ¿sí? Y que también es del paradigma del conflicto. Se llama Weber. Bueno, les comparto pantalla. Bueno, acá estamos. Max Weber. Él define la acción social como una acción en donde el sentido, mentado por su sujeto o sujetos, está referido a la conducta de otros, orientándose por estar en su desarrollo. ¿Qué significa esto? Que él tiene una mirada subjetiva, no objetiva como Durkheim, acá se diferencia. Y que siempre hay expectativas recíprocas y siempre hay una acción que se va a orientar a la otra persona, ¿sí? La acción no es, digamos, simplemente para la persona, sino para otra. Clasifica a las sociedades por el modo de pensar y las visiones del mundo. Él tiene una tipología. Él divide, así como los otros autores hemos visto también, en sociedades preindustriales y sociedades modernas. Él dice, en la preindustrial hay tradición, hay creencias del pasado que orientan a esas acciones, ¿sí? Y en las sociedades modernas, en cambio, él habla de una visión en términos de la racionalidad. Y habla de un concepto importante que él le llama los tipos ideales. Veamos de qué se trata. Él habla de 4 tipos ideales. Uno es el tradicional, otro es el afectivo, y otro es el racional con arreglo a fines y el racional con arreglo a valores. Vamos por el primero. El primero tiene que ver con esas sociedades preindustriales, ¿sí? Él habla de que la gente reaccionaba en base a su tradición, sus costumbres, sus creencias. En cambio, en lo afectivo, él dice, bueno, no, después empiezan a reaccionar en base a sus propios valores. Eso tiene que ver con lo afectivo, a sus emociones. Por eso habla mucho de subjetividades. Después habla del tipo ideal de la racional con arreglo a fines, que él dice que ese tipo ideal es el típico de lo que tiene que ver con las sociedades modernas. Porque él habla de que las personas todo lo cuantifican, todo lo miden, ¿sí? Que sus acciones se definen por cuál es la finalidad que quieren, y eso tiene mucho que ver con lo racional, sin, digamos, dejando de lado absolutamente todo lo que tiene que ver con los valores. En cambio, hay otros tipos ideales, es decir, otro tipo de acciones de otras personas que tienen que ver con los valores, que eso se mantiene, pero él dice que son los menos. Los que realmente resguardan sus acciones y miden el fin y el medio, definiéndolo por esas cuestiones, digamos, éticas que tienen las personas, pero él dice que son las menos, porque la mayoría de las personas modernas, están muy en relación a todo lo que son las costumbres de la época. Y las costumbres de las sociedades modernas dice que tienen que ver con específicamente llegar a las metas, no importa qué fin, ¿sí? Bueno, bastante parecido a la propuesta de Maquiavelo. El capitalismo. Fíjense en que su sociedad también es conflictiva, igual que Marx. Ya vamos a ir un poquito más sobre eso. Pero él habla también, como Marx, del capitalismo. Sin embargo, él habla de otro tipo de... Él relaciona con otras cuestiones. O sea, no es el determinismo económico, sino que él habla de, por ejemplo, el problema de la alienación creativa. Es decir, es conflicto porque va a alienar, va a perjudicar la creatividad de las personas justamente por haber acciones repetitivas en lo que es, por ejemplo, todo lo que es el trabajo en las fábricas. Él habla de una visión pesimista, él tiene una visión pesimista y un desencantamiento creciente por el proceso de justamente cada vez un aumento de la racionalidad. Él dice, mientras más racionales somos, peor están las personas. Mientras más moderna es la sociedad, mientras más avances hay, ¿sí? En una fábrica, en todo mecánico, hay como un problema que ya vamos a ver más adelante con el tiempo. Y él habla de nuevas formas de dominación, pero no son solo las económicas, sino esto. Ya no hay más creatividad, se pierde toda la cuestión artística, religiosa, cultural. El capitalismo, él dice, surge en un determinado medio, a diferencia del marxismo, ¿sí?
él dice, tiene que ver con el calvinismo, con una disciplina y ética protestante. Él esto lo relaciona desde esta visión. Él dice, la religión calvinista estaba, digamos, había una prohibición de acumular riqueza sin invertirlo, es decir, uno podía acumular riqueza, pero tenía que sí o sí hacer algo con eso. Entonces, por eso dice, crece el capitalismo, crece el empresario capitalista, los burgueses, porque como no pueden guardar ese dinero, lo tienen que reinvertir. Y así, a medida que reinvierten, se va desarrollando el capitalismo. Habla de las sociedades y sus características. Dice que aparecen instituciones sociales específicas de estas sociedades modernas, aparecen muchas organizaciones, ¿sí? Aparecen nuevas profesiones, nuevas ocupaciones. Estamos hablando de sociedades modernas, cada vez más especializadas. Él habla de la autodisciplina, que esto se plantea en la sociedad moderna, de decir, bueno, la autodisciplina de trabajo, la autodisciplina de cada vez estar más capacitado, ¿sí? Más calificado. Y habla de esto que yo les dije anteriormente, la conciencia del tiempo. Hay una conciencia del tiempo mayor que hace que las personas se sientan mal, porque siempre necesitan más tiempo para cada vez ser mejores, para cada vez estar más calificados profesionalmente, para poder hacer todo lo que hay que hacer en una sociedad moderna. Él dice, hay una mayor conciencia del tiempo, pero este tiempo que siempre se acaba, que es como algo que se escapa. Hay una gran competencia técnica entre las personas, entre los profesionales, y hay a su vez en las fábricas, en las empresas, hay una impersonalidad. ¿Qué significa esto? Que los sujetos de repente son totalmente reemplazables, ¿sí? Ya no irreemplazables, reemplazables. Es decir, hay un gerente, pero ese gerente hoy es uno, mañana es otro, según cada vez la competencia y la calificación que tenga. Con lo cual, él plantea, por eso ese pesimismo de esta sociedad moderna, que para él no es buena. Entonces, metiéndonos dentro del paradigma del conflicto en sí, estamos hablando de un Max Weber, que habla de tensión. Siempre hay tensión en una sociedad conflictiva, pero él supera ese debate entre el positivismo que hablábamos de Comte y el materialismo de Marx, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice, la perspectiva de la historia no es determinista, no es unicausal, es multicausal. Son muchas las causas que hacen que esta sociedad moderna sea conflictiva, a diferencia de Marx. Por eso vuelvo a traer esta diapositiva que habíamos hablado cuando vi Marx, pero yo les dije que había algunos aspectos que eran de Weber. Son estos, por eso la vuelvo a traer. Él sostiene el método de la comprensión, de la interpretación, porque para poder revisar la sociedad y las acciones sociales, hay que interpretar que la acción siempre se orienta a otro. Bueno, entonces, desde esa mirada, él busca revisar la sociedad, explicarla desde una comprensión subjetiva, de que obviamente los sujetos son distintos, no siempre actúan de la misma forma. Propone la interpretación del actor social para captar cuál es lo que lo motiva, y ahí es donde tenemos que volver a esos ideales que yo le dije, esos tipos ideales, ¿sí? En donde el racional con arreglo a fines tiene que ver con esa motivación totalmente cuantificable, lo que quiero ganar más, quiero tener un mejor puesto, y por eso él habla de, el ejemplo típico es la burocracia. La burocracia son los funcionarios del Estado, quienes ellos quieren ir cada vez dominando más, y fíjense en que los empleados del Estado quieren generalmente ir avanzando, porque avanzan en salario si suben de escalafón, es decir, con un puesto mejor. Habla de un análisis micro, mientras que Marx tenía toda una perspectiva macro-sociológica, ¿sí? Él miraba a todas las sociedades desde lo macro, él no se metía en esto de ver al sujeto social en sí. Habla de una teoría multidimensional, estratificación social diferenciada de Marx, que hablaba de que había dos estratos sociales, el empresario capitalista, el burgués, y el obrero, ¿sí? El proletariado. Acá habla de que hay un montón de sectores, porque justamente las personas van cambiando, ¿sí? De sector y van subiendo de escalafón. Agrega grupos de estatus, grupos de poder, es decir, para él esos son los grupos que dominan también, pero los grupos de poder no son siempre los mismos, no son siempre los que tienen que ver con lo económico. Muchas veces el grupo de poder puede simplemente ser una persona que tiene un cargo más alto. Habla de las ideas, los valores, las creencias, y recuerden que para Marx solo había fuerzas económicas.
Acá habla de que existen distintas formas de dominación legítima y con autoridad, la tradicional, la racional, la carismática, es decir, la tradicional que tenía que ver con esas sociedades preindustriales, la racional que tiene que ver con las sociedades modernas, y una carismática que tiene que ver con un poder más bien realmente legítimo, que hablaría, de una autoridad legítima, donde hay personas que logran captar a otras. Bueno, los dejo con un videíto de profundización del tema. Nos vemos. En este video vamos a hacer un repaso por la sociología de Max Weber y como bibliografía ha utilizado Economía y Sociedad y la ética protestante y el espíritu del capitalismo. La metodología de Max Weber es fundamentalmente antipositivista, es decir, frente al objetivismo materialista de Durkheim, que quiere descartar al sujeto, Weber lo hace su punto de partida, el sujeto de la acción social y el sujeto investigador que construye teoría social. Lo social para Weber es complejo, multicausal y no hay una evolución histórica lineal en una única dirección, sino un conjunto de capas y conglomerados, economía, política, sociedad civil, que están completamente interactuando entre sí en todo momento. La acción social es la acción socialmente orientada, cuando una acción individual tiene en consideración a los otros y a las consecuencias. Por ejemplo, vestir a la moda o comprar muebles de moda en lugar de simplemente comprar muebles o ropa X. Los tipos ideales son conceptos construidos por el investigador, herramientas interpretativas que simplifican y esquematizan la realidad, tomando las características más destacadas de un fenómeno social para poder analizarlo. Las acciones sociales para Weber pueden clasificarse en 4 tipos: las racionales con arreglo a fines, racionales con arreglo a valores, las tradicionales y las afectivas. Las racionales con arreglo a fines son aquellas que implican cierto cálculo eficientista para poder ver los medios que tengo para cumplir determinados fines y las consecuencias de ello. Implican cierto grado de planificación, organización y administración burocrática y evidentemente cierto cálculo de efectividad. Con arreglo a valores significa la adecuación entre mi comportamiento y determinados valores a los que adscribo, valores que evidentemente son sociales. La tradicional consiste en adecuar mi conducta a determinados usos y costumbres socialmente aceptados, es decir, es menos racional y menos reflexiva que las dos anteriores, y la más irracional de todas es la afectiva emotiva, que basa básicamente en las emociones o en los sentimientos, como por ejemplo las relaciones de pareja. Cuando las acciones sociales se entrelazan entre sí, es decir, cuando se referencian mutuamente sus sentidos, tenemos una relación social, una de las cuales es el poder, la capacidad de imponer nuestra voluntad frente a otros, incluyendo si estos se resisten. Sin embargo, esto que puede ser la fuerza coactiva, cuando tiene una legitimación, una justificación, un sentido, entonces estamos hablando de dominación. Y dicha justificación y validación está dada por 3 características: o carismática, o tradicional, o legal racional. El tipo de dominación carismática está basada en la creencia de que el líder tiene cualidades sobrenaturales, tales como heroísmo, fuerza, inteligencia, revelación divina. Su palabra es la ley, pero cuando el líder falta, entonces es difícil la sucesión y puede constituirse un cuerpo especializado o una casta sacerdotal que hagan cumplir los mandatos del líder, haciéndose paso a un tipo de dominación tradicional a través de los usos, las costumbres, las tradiciones orales y tácitas. Es menos arbitraria que la palabra del líder porque ya hay una tradición, pero esta tradición puede ser interpretada. Finalmente, el último modo de dominación es a través de la racionalidad y de la legalidad, propia del Estado moderno y basada precisamente en el orden racional, leyes generales y universales aplicables para todos por igual, en una democracia fundamentalmente industrial. Esto se logró mediante un proceso de pasaje del feudalismo a través de las monarquías absolutas, llegando al Estado-nación.
Durante la época feudal había muchos órdenes diferentes que se disputaban precisamente la administración, los impuestos, el ejercicio de la fuerza, como por ejemplo la iglesia, los señores feudales, los gremios y demás. El auge y la densidad poblacional, el descubrimiento de América, el Renacimiento, dio pie a las monarquías absolutas. Algunos feudos aliaron entre sí, se volvieron más fuertes, ricos, e impusieron una única ley, la ley del monarca absoluto. Este proceso de concentración y centralización del poder dio lugar a lo que será en la época moderna los estados-nación. Una asociación o un grupo de individuos que se ha arrogado para sí, con cierto éxito evidentemente, el monopolio y el uso de la fuerza dentro de un determinado territorio. Básicamente, ha logrado que toda ley pueda ser cumplida de forma coactiva por sus miembros. La burocracia, que es la herramienta fundamental del Estado, es una forma de organizar estas grandes masas humanas de la forma más eficiente posible, ya que es jerárquica, no es como una casta sacerdotal que tiene que valerse de sus propios medios, cobrando impuestos y demás, sino que es una casta profesional, pagada por el Estado, con división de tareas, una relación impersonal con quienes administra, sueldos formales, orden legal, etc. Todos sabemos las características de la burocracia, lo cual la torna más eficiente que los otros modos de dominación, tanto carismática como tradicional, ya que hay mayor precisión, continuidad en el tiempo, disciplina, uniformidad, evaluatividad de los procesos, una gran posibilidad de extensión, es decir, que puede aplicarse en territorios muy vastos, etc. El punto es que durante la época moderna se sucedió un proceso de burocratización, es decir, esta burocracia que había empleado los medios administrativos estatales de las monarquías absolutas que dieron como resultado el Estado-Nación, fue aplicable luego a otras instituciones modernas como lo son el Estado, los hospitales, las escuelas, y generándose así cada vez más burocracia, es decir, que a medida que se expandía la burocracia, eran más los formularios y papeleos que uno tenía que hacer y mayor el control sobre los sujetos y los individuos, quedando los márgenes de acción, creatividad y libertad muy restringidos. Esto es lo que Weber denomina el proceso creciente de racionalización. Él no cree que la historia tenga un fin teleológico, es decir, que las sociedades avancen a un determinado lugar, pero lo que sí es innegable es que durante la época moderna hubo un proceso de racionalización, de desmitificación del mundo, a través de la ciencia, de la burocracia, del Estado, de la ley, de la jurisprudencia. Existieron nuevas explicaciones para los fenómenos naturales y sociales, y precisamente la racionalización, es decir, la aplicación de una lógica del cálculo eficientista sobre cualquier actividad humana, ha excedido los límites de la técnica y de la industria o del Estado para aplicarse luego a todos los ámbitos de la vida. El deporte, el arte, la salud, la educación, etc. Esto es lo que a veces se denomina como la pesada jaula de hierro, que mata el espíritu. Es una frase que está al final de la Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Todos ustedes sabrán que para Weber la ética protestante, es decir, la ética de esta secta calvinista, que procuraba que los bienes no fueran para la acumulación, el disfruto o el consumo, sino para el trabajo y la reinversión, fue el auge inicial del espíritu capitalista. Trabajar, invertir, producir, reinvertir, etc. Sin embargo, este auge inicial ascético y espiritual fue abandonado y solo quedó una jaula, una carcasa vacía, la burocratización en su estado más puro y la racionalización y el cálculo eficientista en todos los ámbitos sociales. Según Parson, la traducción del alemán es jaula de hierro, pero otros dicen que se puede traducir como coraza de hierro, es decir, algo que forma parte de la propia subjetividad. Bueno, espero que les haya gustado el video y hayan podido entender un poquito más
a Max Weber. Nos quedamos con el libro, entonces, de clase, y vamos a terminar estos autores, con la página 192 a 198, y lo que tienen que hacer es lo que han hecho con los otros autores, una síntesis, ¿sí? Que les quede en la carpeta, pero les pido que por favor también vean el video, porque para la actividad número 4, que van a ser de a 2, van a necesitar, ¿sí?, haber tomado apuntes de estos videitos, con la explicación mía y con las ideas también de profundización. Les mando un abrazo.